losing track of time, but I wish that it was still last night. Pero muy buena. Pepe, ¿cómo están? Espero que estén bien. Comenzando un día martes. Hoy ya prácticamente ahí a unos muy pocos pasitos de Cormilloc, decía, ¿viste? De terminar agosto. Gente, ¿cómo están todos? Ya estamos, ¿eh? Cuando querés acordar, festejando fin de año. Es tremendo cómo pasa el tiempo. Agárrate a lo que querés. Siempre es una forma, ¿no? De disfrutar la vida, gente, con los que querés, con los que te rodean, con la gente buena, con la buena onda. Y eso es lo que tratamos de transmitir todos los días, donde día a día estamos en los mercados de Londres y de Nueva York tratando de pasarla bien, hacer backtestings, sobre todo operar en vivo todos los días de forma manual, que es lo que más me gusta. Y también obviamente le metemos algunos bots que voy creando, que voy compartiendo, donde vamos viendo cómo van realizando distintos tipos de técnicas, ¿no? Bien, gente, vamos a ver un poquito. Comenzamos. Primero vamos a ir a lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿sí? Y después vamos a ir de fondo, de lleno a lo nuestro, ¿sí? Lo nuestro es los mercados financieros tradicionales, lo que es Forex, las divisas, los índices, ¿sí? Así que bueno, veremos si hay hoy, ¿no? Algo para sacar provecho, algún profit para hacer. Y si no, bueno, pasar un buen momento también, obviamente, ¿sí? Escuchá, para vos. Haceme caso, sentate, pero antes, prepárate un cafecito. Bien. Bueno, gente, súmense, ya que estamos aquí. A Discord, vayan sumándose, donde van a encontrar distintos tipos, ¿no? Obviamente de entraditas que vamos compartiendo. También obviamente la dimensión número 1, que es la que van a estar viendo al principio cuando comienzan. Después van a ir pasando a otras dimensiones, van a ver la bienvenida, las reglas, bueno, distintas cositas interesantes que día a día vamos compartiendo obviamente por medio de Discord, ¿sí? También si se quieren sumar a Telegram, a Instagram, a TikTok, a Kick, a distintas plataformas,
plataformas, súmense, busquen Trading Planeta Pepe, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a ir un poquito a ver el planeta Tierra. Acá estamos, mira, 62.698, un 2% en caída Bitcoin. Recién comienza un poco de volatilidad, estaba un poco planchado el mercado. Hoy ahora en un par de minutos tenemos noticias de alto impacto con respecto al dólar, vamos a estar viendo, así que veremos qué pasa también con Bitcoin, para ver si hay alguna oportunidad para negociar, para hacer alguna operación, alguna transacción, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, caidita de Bitcoin después de la subida que tuvo ese viernes, que pasó hace unos días atrás, donde reventó zonas de resistencia, ¿sí? Fin de semana quedó velas diarias con una consolidación en doji, ¿sí? Forma de doji con mechitas por encima y por debajo con rechazos. Y bueno, veremos entre el viernes, ¿sí? Y hoy martes los movimientos para ver un poquito qué puede hacer esta semanita Bitcoin, ¿sí? Fíjense en la volatilidad, gente, como siempre digo, los países más regulados, lo que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas, ¿sí? A lo que tiene que ver con lo descentralizado, lo que no tiene que ver por medio de un intermediario como los bancos, fíjense en esto, ¿sí? Son los que más compran, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Bien, fíjense en Estados Unidos, una catarata de wallet, gente. Nos vamos a ver un poquito de las top 100 muy rapidito. Esto lo hacemos siempre de cábala. Pasamos por estas burbujitas donde vemos el mes, que fue obviamente muy bajista, prácticamente entre un 20, un 30, inclusive un 40% en caída en muchas criptomonedas en general, no dependiendo de su proyecto, como digo, sino por la caída de Bitcoin, ¿sí? Y bueno, después se fueron recuperando. Fíjense en la semana, en el día, en la hora, hay algunas que todavía están por debajo de ese mes rojo y hay algunas que ya están haciendo promedio, están por encima. Así que veremos qué pasa si a fin de año llegamos a los 100.000 de Bitcoin, que es la idea. Veremos qué pasa, ¿sí? Por ahora hay palos en la rueda por todos lados. Obviamente es zona ventajista para las ballenas, para las instituciones, para poder sacar provecho en consolidaciones que van armando con distintos tipos de validaciones falsas, ¿sí? ¿Por qué falsas? Porque hacen fallas, trampas, clímax, distintos tipos de proyecciones donde se devuelven para obviamente quedar, ¿no?, liquidado algún Pepe. Bien, así que bueno, nos vamos a ir al mapa. Vamos a ir a ver un poquito lo que es Bitcoin, las velas diarias, donde vamos a encontrar, miren, acá está lo que les decía, ¿ven? Si vamos al pasado, como siempre, Bitcoin viene tremendamente alcista, una bomba hacia arriba. Obviamente llegamos a un momento, prácticamente ahí a partir de marzo, ¿sí? Esto empieza a consolidar después de generar el último alto más alto de Bitcoin, ¿sí? Ahí en los 74 prácticamente. Y bueno, todavía no lo superó. Si vos marcas esta zona, va hacia abajo, los altos van hacia abajo, y bueno, obviamente nosotros estamos ubicados acá en este momento, pero si vemos es una consolidación esta, ¿sí? Viene consolidando velas diarias. Vamos a ver la vela del viernes, ahí la estamos viendo, fíjense la diferencia, ahí la ven, velita hermosa que rompió lo que les decía, todos los techos que puedas encontrar en esta zona. Le falta muy poquito para despegar, un par de velitas más así y vamos a estar tocando zona de resistencia. Por ahora va hacia el alza, es saludable estos retrocesos, no son agresivos, no son deep profundos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver la velita que nos lleva a ser martes. Hoy martes, esta que se está formando, que va hacia la búsqueda, ¿sí?, de una pequeña zona de piso, que sería esta, mirá, escucha de fondo, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te gustan los rolling? Bueno, ahí tenés. Esa zona próximamente, seguramente veremos si llega en el transcurso de la mañana, en la sesión de Londres, y lo que queda de la sesión de... lo que queda de la sesión de Londres y ahora a 3 minutos de comenzar la sesión de Nueva York, ¿sí? Bien, vamos a ver dentro de la velita diaria, Por ahora bajista, ayer también fue bajista, el que operó en ventas seguramente me lo agradeció, y bueno, ahí estamos. Hoy también es bajista, hay que ver, hay que esperar qué puede llegar a acontecer con la noticia ahora 9:30, que la vamos a estar viendo, de alto impacto, que tiene que ver con el dólar. No es la gran cosa, pero obviamente tiene que ver con una noticia de alto impacto. Recuerden que las noticias fundamentales del querido y hermoso planeta Tierra se pueden dividir en 3 grupos,
en 3 conjuntos, las de bajo nivel, las de medio y las de alto. Nosotros tratamos de verificar las de alto impacto para ver si buscamos alguna operación a favor o en contra de esa técnica que vamos a utilizar, ¿no? Obviamente si es a favor mejor, si es en contra porque nos toca el stop, ¿sí? Así de sencillo. Pero también muchas veces para decir, hey, mira, viene una fundamental, aguanta 30 minutos y después seguimos, ¿sí? Así que siempre, por las dudas, ¿no? Mejor prevenir que curar. Si hay fundamentales de alto impacto, guarda, espera 2 minutos, 3 más. El mercado está todo el día abierto a las 24 horas, de lunes a viernes, lo que es Forex, ¿sí? Y las cripto, los 7 días. Bien, vela bajita interesante para ir buscando ventas en Bitcoin por ahora, ¿sí? Hay que ver cuando arranca la sesión de Nueva York si empieza a formar alguna estructura. Fíjense que acá, por ejemplo, frena en una zona que me gustan mucho las mechitas ahí. Vamos a ver qué pasa. Ahí se quedó, formó un fractal, ¿sí? Vamos a ver si esa vela termina. Si vamos a M15 vamos a encontrar seguramente el fractal que les digo. Como la vela todavía no terminó, puede ser que lo rompa, ¿sí? Vamos a 5 para ver algo. Ahí está. En 5, sí señores, se formó un fractal, un retroceso. Vamos a ver si este próximo fractal que se forme está por encima de este bajo. Y si está por encima, obviamente puede ser que la sesión de Nueva York, ¿no?, trate de recuperar un poco la caída, ¿sí? Vamos a ver. O quizás venga a buscar, ¿no?, este low que está acá, ¿sí? Por ahí más o menos, entre la zona de la mecha que les marqué arriba y esta zona, y si rompe se nos va a ir seguramente alguna estructura para buscar, ¿no? Zonas de liquidez, ¿sí, señores? Escucha. Bien, vamos pasito a pasito, nos vamos al índice del dólar, velas diarias. ¿Hay algún Pepe que se sume y quiera operar en vivo o quiera que veamos algún par? Me avisa, ¿eh? Estamos todavía a tiempo, recién estamos viendo un poquito como cábala, casi siempre vemos las mismas divisas, el índice del dólar, Bitcoin, pero el oro. Pero bueno, si quieren ver alguno en especial o alguna cripto, algún par de divisas o de criptomonedas, me van diciendo y vamos viendo, ¿eh? Escucha. Si esto no te pone la piel de gallina, cacheteate porque estás dormido, ¿eh? Bien, gente, ¿te acordás esto? Y estamos a Marte. Imagínate el viernes a la noche cuando estemos en vivo, o el jueves tarde noche que está llegando el viernes, la rompemos, con música y algo fresquito. Escucha. Recuerden que hacemos Tokio cada tanto también, Si el tiempo me da, señores, y el cuero y las ganas, como siempre las ganas están, pero muchas veces el tiempo, ¿no?, es tirano. Bien, velas diarias, ¿qué vemos? Borré todos los Picasso que había, ¿se acuerdan? Ahora estamos en una pequeña, sí, más que pequeña, miren esto. Vamos a marcar, después lo vamos borrando. Esto es, obviamente, en velas diarias, una consolidación, ¿sí? Un rango que lo podés ir ajustando, podés ir metiendo dentro el POC, el famoso POC, donde por acá es donde más interactúan, ¿sí? Una zona muy bonita para buscar zonas de venta o de compra inclusive, pero bueno, a nosotros no nos interesa eso por ahora, ¿sí? A nosotros, si vamos hoy martes a chequear, tenemos que ver las velas, la de ayer, la de hoy, la de antes de ayer también, en este caso la del viernes sería la del lunes, ¿sí? Jueves también, para ver las estructuras, ¿sí? Podés utilizar los puntos pivot, distintas zonas que te pueden servir para buscar, ¿no?, alguna entradita. Escucha. Qué bonito esto, ¿eh? A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí está. Ahora sí, bien. Bien, vamos a ver la velita. La velita de hoy, ¿sí? Un doji muy chiquito. ¿Te gusta la matemática? Después podemos hablar algo, ¿sí? De algunas cositas interesantes para estadísticas, ¿sí? Recuerden que si te tirás para el lado de la estadística, seguramente vas a ser rentable con el tiempo, haciendo backtesting y distintas pruebas, ¿sí? Eso está bárbaro también, porque recordá que de acá para adelante
No sé que vamos a seguir cumpliendo años, Pepe, ¿sí? Cada uno va a cumplir su año, pero después, lo que va a pasar de acá a 1 segundo, 2 segundos, no tenemos la más mínima idea. Solamente podemos proyectar, ¿sí? Ahora, para el pasado, lo tenemos acá, ¿sí? Donde con distintas temporalidades podés ir viendo estadísticas, donde se repiten a qué hora, por qué, si fue por una fundamental, si fue por una zona, ¿no?, importante de validación, donde obviamente las ballenas compran y venden en distintas zonas para ir sacando provecho. Podés hacer estadísticas, ¿sí? No es tan fácil, pero se puede, ¿sí? Por ejemplo, con los bots que vamos creando, es una forma, ¿sí? Cada bot tiene sus parámetros, su estrategia. Hay algunos muy simples, que son los que, ¿no?, para mí, los mejorcitos, y algunos más complejos, que muchas veces están pero tan optimizados, que eso hace que realmente en el tiempo dejen de ser rentables, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro de la velita. Una velita que estaba con el signo más positivo pasó al signo más negativo, ¿sí? No se asuste el que no sabe nada. Es una vela diaria donde el precio estuvo por encima, estuvo por debajo y ahora está acá en el medio, ¿sí? Todavía no terminó la vela, como esta y como esta y como esta, que son velas diarias, ¿sí? Con distintas volatilidad y movimiento. Por eso son de distintos tamaños y formas, donde las mechas son más chiquitas o más grandes, ¿sí? Quizás por los rechazos, por las validaciones. Vamos a meternos dentro de la velita diaria. Esta vela que está acá, nos metemos a las velas de 1 hora. Vamos a encontrar una hermosa, seguramente, consolidación. Ya la estoy viendo. Ahí, miren esto. Fíjense en esto, no esto, esto viene de días. Ven acá las líneas verticales, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Ahora, fíjate lo que es esto, acá, a partir de hoy. Ahí estamos, muchachos. Seguramente nos estamos preparando para esta semanita un par de noticias de alto impacto muy importantes. Veremos qué pasa. Pero por ahora, hoy, consolidación. El signo más que estamos viendo es porque el precio está acá en el medio. Y obviamente en este día, esta vela, si terminase así, quedaría con el signo más, positivo o negativo, si está por encima o por debajo de la apertura. Pero fíjense en acá, ¿no? Anduvo por acá, sin mucho rechazo. Y esas son las mechitas que estamos viendo, ¿bien? Así que bueno, nos metemos dentro de la vela de 15. ¿Qué vamos a ver? Lo mismo, ¿sí? Si esto tuviese volatilidad, está bárbaro para operar los PP consolidados, lo que siempre les explico, como también los PPs en tendencia, ¿no? En masa sería, ¿no?, cuando la oportunidad, ¿no?, te da, o los PP en contramasa, cuando la oportunidad también te da un PP en contramasa, Escucha esto. Si esto no te gusta realmente, no sé, escucha, para que le pongo gas. Ahí está. 1, 2, 3. Nos metemos dentro. Escucha. Un, dos, tres. Velas de 1 minuto. ¿Para qué? Para el que opera scalping viene bárbaro. Si estás... Este ejemplo que les estoy dando no es que lo tenés que hacer a esta hora, ¿sí? Esto está bueno verlo antes de meterte a operar. Sean las 10 de la mañana, las 11, la 1, las 2 de la tarde. El horario que vos vayas a operar, siempre chequea los pares más importantes, ¿sí? Tampoco te vas a chequear Bitcoin si solamente vas a operar el dólar canadiense con otro par, con otra divisa, ¿sí? Pero no está mal chequear el índice, no está mal chequear el oro muchas veces, ver cómo está el mercado, ¿sí? En velas diarias, estructuras, para dónde se dirige y bueno, si se acercan fundamentales, ¿para qué? Para saber si vas a operar o vas a esperar un poquito, si vas a aprovechar la fundamental o vas a esperarla, y en este caso en 1 minuto, para ir viendo para dónde va el precio, porque si está llegando a zona de soporte, quizás está bueno esperar o que la rompa o que se devuelva para buscar a favor o en contra del dólar en el par que vos busques, ¿sí? En este caso estamos viendo el índice, que también lo podés operar, Bien, escucha. Pero recordá, genio, muy tranquilo, mercadito. Hoy un doji, vamos a ver si se empieza a mover ahora, a pasitos. Estamos a 9 y 7 de la mañana, GMT 03, menos 03, horario de mi país, Argentina. El tuyo, seguramente, si sos de otro país, lo vas a tener que actualizar o configurar, Escuchá. Sobre terrazas desiertas,
Bien, vamos a ir al MT4. Antes de pasar por MT4, seguramente vamos a ver si hoy alguno de los pepes se anima a tirar la ruleta. Podemos tirar lo que son los pares, las cripto, las divisas, los índices y algún que otro regalito que podemos estar haciendo con estas ruletitas. Estos son los pares, ¿sí? Conocidas y mías que podemos ir buscando para operar, ¿sí? Así que podemos tirar, a ver quién se anima, le tiro la ruleta. Y después, recuerden que tenemos una ruleta que nos va a tirar años, nos va a regalar o nos va a descontar años en el Discord, ¿sí? Recordá que en la dimensión 1 vos vas cumpliendo años y a medida que el tiempo pasa, si participás, vas a ir cumpliendo y si no, obviamente te quedás ahí con todos los pepes charlando, pasándola bien y esa es la idea, ¿no? Pero si participás, ayudás, colaborás, vas sumando añitos. Esos años hacen que pases a la dimensión 2 y a partir de la 2 viene el jugo, ¿sí? Para exprimirlo con los Xinjiang creados por mí, que seguramente les puede servir. Entre la 2 y la 3 van a ir aprendiendo las técnicas que solemos utilizar en vivo. Muchas veces no las utilizo de forma completa porque no llega la oportunidad, pero la idea es utilizarlas. Son entre 11 y 12 técnicas creadas por mí, donde por medio del accionar del precio y obviamente la estructura de mercado y la gestión, psicotrading, todas esas cositas que se van a ir aprendiendo también con charlas y pasándola bien. Así que súmense, gente, ¿sí? Y obviamente estudiando, aprendiendo, practicando, tomándoles prueba, ya van a ver, ¿sí? Pero tenemos que ser una tanda grande, ¿sí? Bien, escucha. Mueva. Bien, gente, nos vamos a... ¿qué es esto? Bien. Bueno, y también, por favor, súmense a YouTube, suscríbanse, los esperamos, ¿sí? Nos vemos mañana, sí, el amigo. No, vamos al MT4, gente. Vamos al MT4. Voy a ver si hay algún pepe mientras, si hay algún pepito. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? El horario que termino de operar de forma individual, cuando estoy solito, tranquilo, con algún mate, algún café, sobre todo mate, acá en mi país, bueno, si llego al objetivo o si puedo dejarle, ¿no?, un objetivo para un TP o un stop loss, lo dejo y ya está, ¿sí? Y me sumo con ustedes a operar en otras cuentitas donde la pasamos bien un rato y bueno, y el que no sabe aprende y el que sabe o colabora o aprende un poco más, ¿sí? MT4, gente, vamos. ¿Alguno quiere que proyectemos, analicemos el par que quieran? Me avisan, ¿eh? Sin emoción. Bien, vamos a la fuerza de la moneda, hombre. Camine. Ya. Sin emoción. Con expresión. Bien, vamos a ver después las pendientes, pero antes vamos a ver si tenemos aquí, bueno, ya me tiró, a ver acá, ya estamos con el, muy bien, cómo trabaja el amigo, las bolingueadoras de Pepe Mila ya van en negativo, estuvieron en positivo, pasaron, hay que dejarlas, que corran, vamos a chequear las fundamentales, por favor, un segundito, el mareo. Tomate un mate, Pepe. Angelito, ¿estás ahí, Angelito? Mientras me tomo un mate, ¿podés seguir charlando vos? Angelito, está durmiendo, me parece. Acá estoy, Pepe. Estoy siempre firme junto al pueblo, Pepito. Si necesitas algo, acá estoy para darles una idea, una mano, una ayudita, lo que quieran, ¿sí? Me estoy tomando el tecito que me dejaste ayer a la noche. Porque ayer no tenía ganas de tomarlo, así que me lo voy a tomar ahora, lo estoy calentando, Bueno, pero yo te diría que ahora no lo tomes, haceme caso, te va a hacer efecto, Bien, fundamentales. A ver, un segundito, déjeme chequear acá. Sí, tenemos...
vuelta. Tenemos fundamentales de alto impacto ahora, gente. Confianza del consumidor ahora a las 11 de mi país. ¿Qué quiere decir? Que capaz que estamos o no en vivo, pero a pasitos, un par de horitas, tenemos noticias de alto impacto. Voy a chequear en otras plataformas por si tenemos algo dentro de el rango de las 9 y 11, ¿sí? Entre 9 y media, a ver si hay algo. Acá no tenemos nada. Índice de confianza del consumidor con respecto al dólar. Acá, a ver. Nada. Bueno, mira, tenemos de... A ver, ¿cómo es esto? Incide, decía el amigo. Incide. Se quedaban, los noqueaba, ¿viste? Índice de confianza del consumidor lo tenemos en un par de horas, ¿sí? Pero en otra plataforma tenemos, también de mediano impacto, pero por las dudas tenemos de mediano impacto ahora en una horita, ¿sí? Así que ojo ahí, pero es mediano impacto, hay que chequear siempre igual, por si en otra plataforma son tomadas como alto y quizás pegan un poquito el movimiento, ¿no? Un latigazo ahí. Así que bueno, gente, por ahora a las 11 tenemos el campo libre, veremos si no pasa como ayer, que ayer sí, muy bonito, salimos en profit, una operación que, una tortuga, ¿no? Estábamos en la sesión de Nueva York con algo de Londres, pero parecía Tokio. Eso obviamente tiene que ver con el par, con la volatilidad, con el día, y bueno, ayer elegimos un par muy tranquilo, salió en profit, pero estuvimos ahí tranquilos, esperando, ¿no? Imagínate si estás en H1. No sé qué haces. 10 velitas de H1, ¿te imaginas? Bueno, 10 poco para intradía, ¿no? Nosotros con Scalping estábamos desesperados. ¿Cómo le va, Pepe? Gracias por estar, ¿eh? Y vamos a bajar el volumen acá, a ver, para... ¿Te gusta Soda? Tocarla, pero es inútil. Bien, ahí está. ¿Cómo te fue? Y arrancaste las pruebitas de... El profe te va a tomar prueba, ¿eh? En la próxima... Te doy tiempo hasta la otra semanita, más o menos, de lo que te dije ayer en la dimensión número 2,5, casi 2,5. Ahí fíjate que tenés, ese bot que te pasé. Si lo podés aprender, aprendelo. Y tratar de hacer esos porcentajes en esa fecha con backtesting que te dije. Tratar de no superar... obviamente en drawdown por lo menos no estés por encima del 10, si es posible, no sé, si fuese por encima del 10 no pasa nada, pero si inclusive puedes por debajo del 8, del 5, ahí estaría, ¿sí? Con objetivos de profit, no sé, del 100%, decía, no, también del 10, ¿sí? Tranqui, pero a ver cómo va, después los resultados los vamos a ir viendo. Y está bueno, ¿sí? Probá alguno de los Xinjiang, el 1, el 2, el 1 como te dije, o solamente, un par de... Eso, las herramientas que te compartí, ¿sí? Para después ir viendo. ¿Cómo le va? Espero que estés bien, ¿eh? ¿Cómo andás? Gracias por estar, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañar, gente. Recuerden que somos re poquito. Acá entramos todos acá, ¿no? En un 2x2 entramos todos y todavía sobra para hacer un partido de fútbol 5 acá, ¿eh? Así que bueno, si quieren sumarse, gente, no hago publicidad, ¿eh? Pero está bueno que ustedes, si pueden traer algún amiguito, amiguita, señor, señora, de las 4 décadas, de las 3, de las 2, o a Ricardo Arjona, el que quieran, traigan, ¿eh? Dicen que hoy se cumplen 40 años del primer disco que sacó Soda. Mirá vos, ahí me ganaste. Mirá que estoy todo el día con esto, buenísimo, muy bueno, muy buena la info, gracias, sí señor, después lo veremos, gracias, mirá vos, el primero, después vamos a ver, gracias por el aviso, muy bonito, me llega a escuchar Soda con música mezcladita, ¿no? Con remix, ¿sabés cómo me saca Charlie ahí? Pero bueno, a Gustavo le gustaba esta onda así media. Voy en el día 8 de diciembre en el backtest. El EA sí vi el video, pero hay que configurarlo. Bueno, está bien. De a poquito, después te ayudo cuanto mucho, ¿sí? No es complicado. ¿Vos sabés ruso o taiwanés? Es fácil, ¿sí? De corrido tenés que hablar. Bien, seguimos. Para que voy a poner acá Sumate, a ver si
Se suma un Pepe, decía, no. Lo puse en mayúscula. Bueno, no sé si ahí está, ahí lo tomó. Si alguno se suma, ahí tienen algunas plataformas para ir sumándose a las otras redes, ¿sí? Así que bueno. Gente, ¿quieren que busquemos algún par? ¿Quieren que busquemos algo? Me chiflan, ¿eh? Acá estamos nosotros. Si ven los pepes o las pepas, si ven algún par, algún índice, algo interesante para meternos, por favor no dude, ¿sí?, en avisar, ¿sí? Obviamente lo vamos a chequear. Y si no, tiro la ruleta. Si quieren, tiro la ruleta, me arriesgo. El par que me toque lo opero en vivo, ¿sí? No hay problema. En la temporalidad va a tener que ser lamentablemente en M1, ¿sí? Porque si no, no se puede ver cuando abrís y cuando cerrás una operación. O M5, cuanto mucho, ¿sí? O velas diarias. ¿Sí? Es lo mismo. Mientras terminemos la sesión, y si sigue, que muchas veces me pasa, lo seguiremos por Discord o les compartiré al otro día lo que grabo para mostrarles el resultado final, ¿sí? Muchas veces el scalping se convierte en intradía, ¿viste? Vos pensás por proyecciones que llega a una zona y se quedó, ¿eh? Fíjense en ayer. Sí, salió positivo, pero tuvimos que aguantar una consolidación de todo el streaming casi, ¿eh? Para que a lo último rompa hacia la baja. Encima la tortuga, arriba de otra tortuga que iba renga, ¿sí? Y estaba con un Alplax encima. Así que bueno. Eso. Pum, 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 pum. Bueno, vamos a ver algún par, gente. ¿Quiere alguno que... Le vuelvo a decir, ¿quieren que veamos... que tiremos la ruleta o voy viendo las fuerzas y veremos, ¿eh? Si ven alguno volátil que no tenga mucho spread, obviamente, le tiramos una fichita, ¿eh? Y si tiene spread, vemos si conviene por la distancia que quede hacia la próxima estructura, ¿sí? O la vela gestada, ¿sí? Para el que sabe lo que vengo explicando de las velas gestadas, ¿sí? Tan, 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 tarán. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. It's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Ahí está. Bueno, vamos a chequear. A ver, acá estamos. Esta ayudita es para ver, ¿no? Para dirigirnos hacia algún par. No quiere decir que, como digo siempre, ¿no? No te podés meter porque encuentres una divisa más fuerte que la otra. Tenés que analizar la estructura, por lo menos temporalidades por encima, para chequear algo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué vemos aquí? Para que voy a correr a esto hacia la derecha. Escucha, Michael. Una mezcla de Michael Jackson con los Bee Gees, con Tutu. ¿Qué será esto? A ver. De todo esto sale una canción, ¿eh? Uy, mira, el angelito. El angelito. El euro está débil, che, ¿eh? Ojo, podemos buscar cualquier par en contra del euro ahí, ¿eh? Por ejemplo, euro-yen puede ser quizá, ¿quién te dice, no? O dólar, ¿no? Euro-dólar hacia la venta. Uy, pero este tema me sale, mirá. Disculpen, gente, me voy a poner a bailar. Para que me pongo los pantalones elefantes. Empiezo a girar la pelotita de vidrio. Mirá, 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 mirá. Y dice... Euro-dólar, euro-yen. A ver el euro-yen. Y dice... Euro-yen en ventas, a ver. Bueno, está consolidado, muy bonito para que venga a romper zonas, pero vos no te podés meter ahora. Pasate una temporada mayor, ¿sí, negro? Por ejemplo, no sé. Antes de pasar tenés que decir... Ahí está, eso. Vos vas haciendo así, con las palmas. Tac, tac, tac. Y vas abriendo las gráficas, ¿sí? Bien, y ahí encontraste el santo grial. M30. Vamos. Uy, qué hermoso que esto. Se me pasa el tren. Escuchá, escuchá. Se me pasa el tren.
Ay, por favor. Bueno, operación ya le pongo muy poquito, por las dudas. Está en una consolidación, pero ese poquito suma día a día, ¿sí? Ahí está, ahí le tiré algo. Escucha. Ojalá que no la toque, ¿eh? Decía el amigo, si es que no va a caer. Si va a caer, pero sabés que reventá el anero. Bien. Ay, por favor, decía el amigo. Que suba, sí, dale, hasta arriba, no hay problema. Bingo. Hasta acá subí. Si querés andar hasta acá, mientras no me la toques. Y si llegás a abrirla, no pacha nada, Nero. Vi momentum y me quise adelantar al trámite. Ojalá que sea un pullback donde está tocando un número redondito en este momento, en temporadas muy chiquitas, consolidación de un par de velitas, casi 15 velitas. Dentro de fondo vemos unos rectángulos, son de 30 minutos, ¿eh? Eso. Y dice... Menos mal que no me metí a mercado, negro, ¿eh? Si no, arrancábamos como ayer casi. Bueno, que se vaya para arriba. A tocar el high y después el low. Llevo una curva hermosamente lenta, ¿no? Bien, eso es lo que quiero. Mirá, la imagen que me pasaste en la dimensión número 2, donde tenés el backtesting hecho, con esa gráfica, que si querés la comparto. A mí me encantó, porque estás aprendiendo muchas cosas, vas re bien. A lo que voy. Al principio le pegaste ahí un coletazo, pero bien, ¿no? No fue un drawdown gigante, donde después, si vos te mantenés en el tiempo con ese dibujo final, negro, tremendo, no sé, agarrate Catalina, Pepe Gatillo va a tirar tiro, pero de profit todos los días, a lo que voy. Así que bien ahí. Vamos a ver que estás haciendo la pruebita que te estoy tomando. Tenés tiempo, pero después quizás las operaciones tratá de buscarle la vuelta. Si sale mal no importa, anotá para decirme acá vos sabés que me pasó tal cosa. Y vamos, nos metemos a lleno y la vemos. Muchas veces puede ser alguna idea que te puede ayudar. Y muchas veces no entendés nada. Viste que muchas veces estoy como ayer, te quiero explicar tantas cosas. Te pego un enriedo bárbaro, ¿no? Pero la idea es tratar, vos anda agarrando. Cuando le agarres bien la mano, ya vas a ver. Elijo el par oro, elijo bien, elegiste el par oro. Dale, vamos al par oro. Mira, acá no me abrió la orden todavía, así que dale. Ahí te subí un adelanto del backtest. Me falta para llegar al profit. Voy lento. No, que quiero que vayas lento. Quiero que vayas como vos te sientas cómodo. No te aceleres, porque ahí está el error. El día de mañana vas a sentir que tenés que acelerarte y te acelerarás, pero tu cabeza es tu cabeza y tu cabeza va al paso que dice tu cabeza para que no te carcoma, ¿no? Y a la vez para que no cometas errores. La idea es no cometer errores. Y si los cometés, que sean errores que vos te das cuenta, no porque te metiste sin darte cuenta, no sabés qué pasó y le metés otra operación más, no, todo razonando, genio, como estamos todos los días acá, moviendo las fichitas de ajedrez. Yo por ejemplo acá, acá no estoy usando ningún Xinjiang ni nada, pero la idea era la volatilidad. Ahora no sé si me interesa, pero sí cuando vi la velita esta, con diferencia del resto, el momentum para agarrarla. Obviamente es una vela pendiente, ¿no? No la abrió. Perdón, una orden pendiente. Así que bueno, vos tranqui, mirá que son muchas cositas que tenés que ir aprendiendo, ¿sí? Bien, buenos días, ¿cómo le va, Jerónimo? Viste que nada que ver con lo que ves tradicional en todos lugares, ¿no? Nada que ver, ¿viste? Acá usá la cabeza. Y muchas veces te sale bien y muchas veces mal, pero usá la cabeza y la suma de lo positivo con lo negativo la tenés que romper, negro. ¿Cómo le va, Jerónimo? Espero que estés bien, gracias por sumarte, muchas gracias por estar, gente, somos poquitos, no entramos en una mano, no, entramos en una mano directamente, no entramos en un dedo, decía el amigo, pero en 2 dedos sí. ¿Viste qué linda música? Disculpen que la hablo arriba, ¿no? Vos dirás, che, ¿por qué no me lo dejás de escuchar? Por eso hablo y hablo y hablo. Es para pisarlo un poco y que no me joda un poco en los videos, ¿no? Pero si no tengo que andar borrando, sacando, ¿no? Ocultando los videos por el copy, ¿no? Bien.
Bueno, a ver el oro, dice la compañera, quiere ver el oro. ¿En qué temporalidad lo querés ver? M30 esto, vas a ver. Bueno, ahí está, mirá. En el oro, si querés acompaño a los bots. Acá voy $6, mirá, lo puedo cerrar y me quedo con 6. Es muy poquito, pero todo suma, ¿no? Si llegás a ver 1000, más lindo, pero... Hemos visto varios números muchas veces. Acá está, recién arranca igualmente. Y lo puse, estoy probando otras cositas de este bot. No sé si te llegó a vos, Pepe Gatillo. Fíjate que te lo hice con secuencias, No sé si entendés las secuencias matemáticas. Tenés que sacar la raíz cuadrada antes de hacer cada operación del número y tratar de que no termine en impar. Lo mataba, ¿viste? Y bueno, y ser ordenado. No, son secuencias, ¿no? Acá no multiplican, sino que van sumando al lotaje, ¿sí? Si querés ponerle, si vos le llegás a poner a la secuencia el número 1, el lotaje siempre va a ser el mismo, Después de las comas, o punto y coma, o coma, y que tengas, vos haces que vaya agregando un lotaje más, ¿sí? Por las dudas. Y que sea en forma de secuencia, ¿sí? Cada 5 veces con el mismo lotaje y pasa el segundo a la 6ª vez, que sería el doble, o un poquito más, un poquito menos, dependiendo, ¿me entendés? Ahí te puse una foto para que entiendas, Por si lo agregás al telaraña, ese sería el telaraña un poquito modificado, ¿sí? Está el 1, el 2, la versión 3, que sería esta, y obviamente día a día vamos actualizándolos, ¿no? Oro vendiendo. Desde ayer veremos hoy qué pasa. Llegó cerquita de la red del diario IH1. Sí, si supieran lo que me pasó ayer a mí, mirá, tremendo fue. Tuve que llamar al broker porque tremendo fue. De golpe, un error de metacuotes. Nada, dejate. Menos mal que me dio por ver, ¿no? Te quema la cuenta y vos... De golpe, pero de golpe fue. Estaba mirando y de golpe. Las órdenes, vieron que hago algún Xinjiang que otro, ¿no? De golpe 6-7 órdenes que tenía abiertas con un lotaje no tan grande se convirtieron en un por 5 en negativo. Ah, la flauta, ¿sabés cómo empecé, no? Bueno, me dieron las gracias porque les estuve viendo algunas cositas, les mandé unas fotos y bueno, me agradecieron porque para encontrar cuál es el problema, ¿no? Porque le puede pasar a otros también, ¿no? Un problema de MetaTrader, incompatibilidad con el broker, muy raro, Como que de golpe automáticamente se te amplió el apalancamiento, ¿viste? Y después, en el momento que estaba conversando con el del servicio técnico, ¿no? En el momento, no sé, cuando yo digo, bueno, negro, se quema y ¿qué hacemos? ¡Pac! Volvió de vuelta. Así que le saqué otra fotito, se lo mandé y dice, che, gracias por compartir. No, le digo, pero por la duda, esto hay que tener cuidado, negro. Te quedás durmiendo un día a la noche y no sabes lo que pasa, ¿no? Porque estás durmiendo. Escucha. Música de Planeta Pepe acá, Bueno, acá lo que podés buscar, si querés buscar a favor de operar el oro, fíjate, yo también, muy parecido, coincido con el amigo, ¿no? Esta zona, si la rompe, tenés un vacío hermoso en ventas. Estamos en M1 acá, pero también pude buscar alguna comprita y una compresión del precio. Mirá, fíjate acá. Te voy a marcar los últimos toques para el oro, que es muy violento. Ahí, ¿sí? Si rompe esta zona, tenés un triángulo invertido también para buscar alguna comprita acá. Ojo, porque vas en contra de lo que para mí puede pasar, que es la caidita. También puede ser de que esté descansando y después sigue rompiendo altos como viene, ¿no? Estamos en M30 acá, ¿sí? Muy tentador para buscar algún rechacito para compras, sabiendo que el stop tiene que ser muy chiquito, porque se te va. A no ser que hagas algún Xinjiang. Mirá. ¿Querés que le ponga una compra acá? Si querés le meto arriba una orden pendiente, un buy acá, ¿no? Un buy stop por acá. Hay que esperar que llegue a esta zona. A ver si llega. ¿Qué pasa, Uy, pará que me voy a ver si me abrió la orden y todavía no me di cuenta. Me puse a charlar acá. No la saqué a la orden pendiente. ¿O no? A ver qué hace esa mientras. Euroyen, a ver. Ahí está el Euroyen. No me lo abrió todavía. Bueno. Vamos a ver si lo corre un poquito más hacia abajo porque está pegadito, ahí está.
pegadito, ¿sí? Puede usar esa zona, igual alguna mechita te toca, ya está, te quedás ahí atrapado. Si se da, bárbaro, ¿no? Está formando fractales en M30 de fondo, ¿sí? Ojo al piojo, quizás es una vela de descanso la que hizo recién y ahora está comenzando esta vela de las 9:33, prácticamente 3 minutos de la de 30 minutos. Está comenzando, ¿no? Vamos a ver si rompe. Si viene hasta acá, ¿cuánto tenemos? Un poquito, no, está bien. Bueno. Escucha. Oh, sí. Ahí. Escucha lo que dice. Tomó el tecito de Pepe Mila. Vamos a volar, no por éxito, no fin de verdad. Dale y tras Miren. Qué bonito. Pará. No hice nada, ¿eh? Yo no operé nada todavía. El bot ya me cerró la boliviadora en positivo con 0.4, ¿sí? Con menos distancia. ¿Por qué? Escucha. Pasito a pasito a no perder. Dale que... Bien, ahí está. Les explico bien, ahí bajo un poquito la música. Acá tuve que bajar el lotaje, sino la distancia y multiplicar el lotaje por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bot lo preparé para M30 H1 y la distancia era mucho más lejos y no llegaba nunca en M1. Entonces lo que hice, lo puse a M1, pero ¿por qué? Porque me gusta, lo puse para que ustedes vean, ¿sí? Está funcionando en M1 un bot que quizás funciona mucho mejor en M30, M15, H1 sobre todo. Le achiqué la distancia, le amplié el lotaje y bueno, ahí vamos viendo como el bot en este caso cerró, ¿sí? En positivo, y ahí justo abrió otra orden más, así que hay que ver si la cierra en positivo o no, pero viene bárbaro, che. Y ayer que quedó abierto sobre la hora, cerré el oro, estaba justo hablando con Pepe Gatillo, y después siguió las bolingueadoras, estaban en un poquito negativo ahí, dejé que caiga un poco más y en un pequeño retroceso con una operación mía de forma manual, hice un promedio y la cerré, ¿sí? Pero bueno, bien este bot, Bien. Hay que vayan chequeando alguna cuenta de fondeo que les guste, que que sea de las no reguladas, que son todas las mejorcitas, ¿sí? Para ver si no lo podemos tirar a este bot, ¿sí? Y lo dejamos y lo vamos chequeando en algún, estaría bueno, con algún, algún usuario que puedan meterse ustedes para ir viendo cómo va este bot, ¿sí? Los resultados. Bien, en H1 o M15 lo dejaría en un servidor, ¿no? En un VPS. Esa es la idea, Y si se pasa, lo que se gane, si se empieza a ganar, bueno, hacemos un asado, ¿no? Podemos sortear alguna cuentita para los Pepe que están, obviamente, ¿no? Los que están, podemos sortear, y si la queman, bueno, que sea para el asado, ¿no? El fueguito. Así que bueno, ahí estamos. Escucha. Bueno, a ver si toca esta que pacha y estamos con el oro acá, que decían que querían ver el oro. Ahí va el oro, hizo un pequeño retroceso, todavía no llegó a la zona de soporte o línea dinámica o directriz, que es esta marrón que está en diagonal hacia el alza, y esta zona que si vamos a M30 les marqué acá, ¿ven? Esta cosita que vemos acá como una compresión del precio, ahí estamos viendo. También, si yo te achico un poquito esto, un poquito ahí, podemos ver cómo el precio viene zigzagueando, miren ahí, a ver, ahí, o me voy a temporada más grande, hacia el alza, ¿ven? Pero si vos empezás a ver los altos, observen un pequeño detalle acá. Este alto con este va pequeñamente inclinado hacia la baja, ¿sí? Si rompiese este alto y después pasase a romper este otro, seguramente no te rías si tenés diente de oro, porque te lo van a querer sacar, ¿sí? Pero por ahora ahí estamos, ¿sí? Vamos a un minuto, que es lo que nos interesa. Tenemos dentro una sensación de más bajista que alcista dentro de una compresión. ¿Qué pasa? La venta estaría buena acá arriba, ¿sí? Acá abajo podés buscar una comprita con un stop chiquito también, ¿sí? Con un buy stop, cuanto mucho por acá arriba, y disparar hasta, hasta ciertas zonas, porque las respeta el oro muchas veces. A lo que voy, la respeta. Ustedes saben, los latigazos que pega, los mechazos que pega, pero va a zonas, como por ejemplo Fibonacci, números redondos, psicológicos, ¿no? Que se suelen utilizar para dejar las órdenes, ¿sí? Escucha. ¿Te gusta, Angelito, esto? Para vos, Angelito, ¿eh? Hola, qué bonita canción. ¿Pero qué me pusiste en el tecito? Estoy como un poquito mareado. Estoy mareado.
¿Qué me pusiste en el tecito? Era el de dormir ayer a la noche y lo tomé hoy. Recién acabo de tomarlo. Siento como estrellitas. No, es para que te relajes nada más, pero te dije que lo tomes a la noche, no ahora. Ahora era para que nos ayude, Angelito. Vamos a tener que llamar al Diablito, ¿eh? Pero bueno, ¿estás ahí, Diablito, o no? Está durmiendo. Acá estoy. Estoy vigilando todos los movimientos. Y en cualquier momento los voy a ayudar para que les toque el stop loss. Bueno. Por eso el Diablito, gente, guarda, que es el que está ahí en la cabeza carcomiéndote para que meta más órdenes. Tengan cuidado, Bien, bueno, a ver acá, vamos a ver si hay. Ahí estamos. Miren cómo se dio la vueltita, pero qué bello, A ver si con un baile límite ahí. Ahí que vamos. La nave. Qué poquito. Debe ser por las distancias que puse, el lotaje, el cierre en dinero muy poquito le puse a estos bots que están acá. Acá, ¿ven? Así que bueno, ahí cerró, mira, ¿ven? Así que bueno, parate que el telaraña no me sale. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, ahí vamos, muchachos. Así que por ahora, si te digo y yo cerrase ahora y no opero nada, la cuenta es chiquita, pero el AUCAD, por ejemplo, ya cerró una operación en positivo, en venta, tiene una pequeña en negativo, el oro por ahora está con muy poquito dinero, pero dinero es dinero, ¿no? En positivo. Y todo suma. Y vemos acá que tengo una orden pendiente, que si veo que no se mueve mucho, la saco. Bueno, ahí estamos en positivo, mira, ahí la rompió, ¿viste? Que te dije, por las dudas, porque ya van 8 pip ahí seguramente, le pongo el break-even pegadito, ¿sí? ¿Viste? Que me pongo a charlar y se me va. Acá yo tendría que haber cerrado por lo menos unos 10 pip, ¿los ven? Ahí vamos 10 pip en positivo. Parate que me pago algo como ejemplo, muy poquito, ¿sí? Párate a ver. Ahí si cae no me pago nada, obviamente, ¿no? Vamos a poner una alarmita, ¿sí? Voy a poner una alarma acá, voy a poner esta zona, ahí si toca esa zona y chilla, me pago un poquito como ejemplo. Vos podés poner 10 lotes si querés, ¿eh? Ahí está. Si hace piu, 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 vamos a ir viendo cómo me pago un poquito, ¿sí? Ya estamos en break-even. Así que, viste, me puse a charlar y viste que esto es lo menos pensado. Así tenés que estar de atento como yo, ¿sí? Hasta inclusive te digo que si seguíamos charlando me olvidaba de la orden, orden pendiente. Bueno, a ver ahí. Fíjense, en esa pelotita la creó Pepe Mila, es una de. Indica si hay sobreventa, sobrecompra. A ver, pues si se queda fija se va para arriba. ¿Qué le juego? Jugamos un indicador, ¿quieren? Mira. Bueno, ahí me pagué un poquito, ¿sí? Para que no pague esto porque me chilla. Uy, ahí está. Bien, ahí me pagué un poquito, ¿sí? Como para tener un ejemplo. Ojalá que no me saque. La idea es que acá no supere la vela bajista, el dip profundo de esta velita que hizo. Eso es lo que estaba buscando. Y ahí se dio, ¿ven? Vieron que les dije, estoy buscando volatilidad, momentum. Eso es lo que buscaba. Donde vi una vela que es esta que está acá. Fíjense que no era esa, era esta misma que rompió. Boom, hacia abajo. Y si vamos a M30, tiene sentido. ¿Ven? Acá le marqué un punto pivot que está acá y un número redondo por acá con unos 10 pip más. Si llegase a este número redondo y no me saca, hicimos otros 20 pip. Obviamente el lotaje chiquito, estoy dando ejemplos, pero estoy en vivo operando en M1, ¿sí? Ya tenemos 10 adentro. Y bueno, escucha, voy a buscar agua, gente, y vengo y seguramente la ley de Murphy me saca el break-even. A ver. Escucha esto. Exclusivo, la música de Pepe Mila, del planeta Pepe con ustedes. Ya vengo. Llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un Pepe más del planeta, de preferir la amistad. Venite, venite, que esperas. Venite, venite, es un Pepe más. Un día muy hermoso, subata la neta y empieza a ganar.
subirte a la bella planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito logras. Dale, dale un pepe más. Venite, venite que esperas. Venite, venite, sé un pepe más. Planeta Pepe, todos los días operamos en vivo con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin total y nacional el precio. Pasito a pasito, profesor, día a día, ganándole la super ganada y super. Bien, ahí voy dejando algunas zonitas marcando para pasarla bien un rato, nada más, gente, si está solo. Pero bueno, si viene que la espero, le voy a dar un besito, ¿sí? Ahora, esta línea azulcita la puse para que me avise por si quiero ir preparándome para algún trading stop, que lo puedo agregar ahora, pero sería una lástima que llegue acá, pero que me saque antes. Entonces, si rompe esta zonita que está acá, uy, está. Si llega a romper esta zonita, le voy a agregar un trading stop ahí que vaya despacito por detrás. A ver. Vamos a personalizarlo y le voy a poner puntos en vez de pips, ¿sí? 78. Era complicado. En vez de poner 8 pips, ponía 7.8 puntos. 78 puntos. Vamos a ponerle 8. 80. Un día muy hermoso, súmate al planeta y empieza a ganar. Ahí está. ¿Sí? Ahí veremos qué pasa. Ya vengo, gente. Voy a buscar agua. Pasito a pasito a no perder. En sí voy a calentar, ¿sí? Si ustedes quieren también. Dale que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, un bebé más del planeta del profit y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, su bebé más. Bien, gente, ahí empieza a moverse el tren stop para el que esté viendo. Fíjense cómo lo va siguiendo a lo lejos, por las dudas, para ir sacando un poquito de ventaja en el caso de que se devuelva y pagarte algo también, ¿sí? Ya me pagué un pedacito, un parcial. La idea es, obviamente, ¿no? Según el capital, con lotajes más grandes o... ¿el objetivo cuál es acá? No sé si el lotaje más grande. El lotaje depende. Lo que sí importa es la cabeza, ¿sí? Eso es lo que voy, ¿bien? Si estás... no sé, sos indeciso o le tenés un poquito de miedo a los lotajes, tranqui, arrancá con lotajes chiquitos, ¿sí? Estos igualmente son ejemplos que sirven para todos, ¿sí? Lo mismo, puedes poner el lotaje que quieras, pero sabés que mientras el lotaje más grande o más apalancado estás, ¿sí? El drawdown puede ser mucho más, ¿no? Emocional para tu cabeza. Pasito a no perder. Dale, dale que esperas, pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, un bebé más del planeta del profit y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, su bebé más. Súmate al planeta y empieza a ganar. Súbete a la nave al planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, siempre más del planeta, del profit y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, siempre más. Planeta Pepe, todos los días nos damos envío con 3 leyes del planeta, de esta gestión, ciclo, trading y accionar del precio. Pasito a pasito no olvides, será día a día ganando verdad. Dale, dale, subite a la nave, dale, dale, súbate al planeta, dale, dale, estamos esperando, venite que dale y empieza a ganar. Pasito a pasito no olvides, será día a día ganando verdad. Dale, dale, no te olvides de ganar, subate y sube más. Planeta PRP, todos los días operamos en vivo con 3 desde el planeta, respetar gestión, toda línea acción del precio, pasito a pasito, los profit, se los al día a día ganando de verdad. Dale, dale, subite a la nave, dale, dale, súmate al planeta, dale, dale, un Pepe más. Oh, dale, dale, te estamos esperando, venite, quédate y empieza a ganar, no te olvides de ser un Pepe más. Planeta Pepe, todos los días operamos en vivo. 3 leyes del planeta, a respetar gestión, 5 de día ganar del premio. Pasito pa' pasito los profis se dan día ganando de verdad. Súmate al planeta, dale, dale, echa un pepe más. Pasito pa' pasito los profis se dan día ganando de verdad.
No te olvides de ganar, sumarte y son bebé más. Suma y empieza a ganar. Subite a la nave y entra, llegarás. Pasito a pasito a no perder. Espera, pasito a pasito lograrás. Se opere más. Neta, el profit y la amistad. Venite que espera. Venite, se opere más. Dale, que esperas. Pasito a pasito lo lograrás. Dale, siempre más. Del planeta, del profit y de la amistad. Venite, que esperas. Venite, siempre más. Al planeta Pepe vamos a volar. Por el ciclito, profit sin parar. Con Pepe- Bien, gente, ahí volví. ¿Qué pasó? ¿Me sacó? A ver. Sí, me parece que sí, seguramente porque el trailing stop, ¿no? Le agregué un trailing por las dudas. Miren, ahí hizo una velita de fractal interesante. Puede ser un hombro, cabecita a hombro para esta temporada, se va para arriba. Pero también puede pasar de que venga a romper esta mecha y venga a buscar el Benite que te espero acá. Que no llegó. Bueno, ahí está, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bien. Vamos a poner rock and roll un ratito. Bien, gente, ahí terminamos. Un pequeño ejemplito bárbaro. Mira esto, qué bonito, qué bonito. A ver, ¿quién conoce este tema? Obviamente está modificado mucho el tema, pero cuando canten te vas a dar cuenta quién es, ¿eh? Arranca con la P de pronta. A ver. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Nacional, de mi país. Bien, ahí estamos. Bueno, y ahora viene a tocar, ¿qué dicen? Pum, 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 pum. Bueno, ahí vamos, 9.74. Lo voy a ir apagando este. ¿Qué horas son? 9.50. Vamos a estar un ratito más, gente. Y sí, vemos que ya está. Está tranqui hoy también, ¿eh? Voy a cerrar esto. Estamos. Bien, 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 bien. Pronta entrega, por favor. Y ya te lo dije. ¿Cómo se llama este tema? Tu expresión. ¿Cómo se llama esta canción? Bueno, acá voy a continuar. A ver. De calor. Me quedo con una de las dos. A ver, ahí está. Piki. Ansiedades. Me quedé con la venta, ¿vos podés creer? Bueno. Ahí está. ¿7? ¿Cuánto? What, man? Me parece que lo pongo de vuelta este, ¿eh? No sé qué pasó, ¿eh? Para amar. Dejarla ahí por las dudas. Me abrió. Ah, está bien, me abrió una ordencita. Y mirá vos. Que no, uy. Bien, a ver este amigo, bueno, vamos a ver si en un rato pasa hacia el alza porque hizo una compra este robot. Y si hizo una compra, obviamente que ojalá veamos el resultado por acá, si es que quiere subir en un rato, ¿sí? Si sube, bienvenido sea, las bolingueadoras de Pepe Mila, ahí están, ¿sí?
fuerzas. A ver cómo sigue. Mientras tanto, tenemos el yen. A ver si se actualiza esto un poquito acá. El yen está fuerte. El australiano, Auyen, puede ser en ventas, ¿sí? Chequeen el Auyen. Auyen. A ver, mientras, Pepito, ¿estás ahí? ¿Cuándo es con vos? Irreal. Bien, a ver. Sí, qué bonito. Ya. ¿Estamos? Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo, ¿sí? De lunes a viernes. Hay veces que el resultado lo tenemos en segunditos y hay veces que estamos todo un día y lo que es scalping se me convierte en intradía, pero la idea es pasarla bien, abrir y cerrar operaciones con sentido, obviamente común, con lógica, moviendo las fichitas de ajedrez de lo que conviene, lo que no conviene, mostrando los bots que voy creando, pero sobre todo operando de forma manual, pasándola bien con amigos, con pepes y pepas que se van sumando, escuchando música y bueno, dando buenos tips. Haciendo análisis, proyecciones de criptomonedas, sobre todo de divisas, índices y bueno, esa es la idea, ¿sí? Sumate, suscríbete, sé un PP más, ¿sí? Sumate, ¿a dónde? A Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, ¿sí? A lo que quieran, ¿sí? Pongan Trading Planeta Pepe, a YouTube sobre todo, y bueno, esa es la idea, ¿sí? Seguimos un ratito más, ya cerramos nosotros prácticamente, a ver, bueno, eso. Siente todo ideal. Siento todo ideal. The Win Music, muy bien. Englishman. No, hermano, soy de acá del norte. Lo que pasa es que no me anda la A. Bien, vamos. A ver, vamos a chequear algún par más, por la duda. Vamos a chequear algo. Si quiere alguno está dentro de algún par, me dice. Mira, vos sabés que estoy dentro de tal par y me gustaría, me interesa que lo analicemos juntos. Dale, ¿sí? Bien. La isla bonita. Un poquito de todo, ¿eh? Bueno, parece que no quiere superar el alto. Ya hicimos una ventita positiva. Y ahí estamos, ¿sí? Y seguramente acá me cerró, a ver si era clavado que me cerró este. Terminamos a ver en una... $2, teníamos 10 un ratito, ¿viste? Pero porque no la quise seguir con algún chin-chan, ¿sí? Simplemente le puse el stop ahí arriba. No sé por qué me abrió una orden cuando ya había cerrado en 6, 7 ahí. Pero bueno, ahí estamos. Esto no. Acá sigue en negativo el australiano CAD, que es este. Escucha. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Y a qué grupo pertenece? Ya ahí el que es de los 80, Nacional Argentina, tiene que saber ya, ¿eh? Uy, por favor, ¿cómo se llama este tema? ¿O quién lo canta? Los Pimpinela, decía. No. Cacho Castaña. No, vamos. Pop nacional. Federico es el que canta, ¿eh? Bien, a ver. Y dice, escucha. Eso. Mueva. Vamos. A ver el amigo acá que me puso.
Te quiero mucho. Bueno, gracias. Che, qué lindo dibujo, ¿eh? Pará que te lo comparto, ¿eh? Ah, no, pará, ¿eh? No, bárbaro el dibujito, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Así lo quiero. Así, tranqui, no importa si haces de a centavos. Así quiero la pendiente del backtesting del Profit, ¿sí? Saludable. Eso te va a dar paz, ¿sí? Imagínate así, ¿no? Todos los días, ¿no? Tremendo, muy bien, ¿eh? Te felicito, Pepe. Ahí, bárbaro, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? A ver cuántos días hiciste acá. 61 operaciones, libra dólar, M30. Calculo que ahí vas, si arrancaste con el 2% de la cuenta ahí, ¿no? Bien, excelente. Ah, sí, el 2. Ahí leí lo que me pusiste, ¿eh? Excelente, tranqui. Así, cuando lo terminás, lo chequeamos, vemos en qué se puede mejorar, qué no, para dejarlo como está, ¿no? Sí, se puede cambiar algo, ¿no? De las técnicas y, sobre todo, que te vayas acostumbrando, ¿sí? Así te tiro después otra fecha distinta y vamos viendo, ¿sí? Después te voy a empezar a mezclar. Haceme el 2, que es el que menos el 1, que es el que menos te gusta, mezclado con el telaraña, ponele. O haceme el 1 mezclado con el 4, ¿sí? Y digo, uy, qué difícil. Bueno, a ver. Mueva. Muy buenos días. Buena mañana, ¿cómo estás, querida, querido, queride? ¿Quién es? Pepe Sánchez, toma. ¿Cuánto hace que no... ¿Querés alguna canción en especial? Rock, nacional, internacional. Elegí lo que quieras, ¿eh? Pepe Gatillo Fácil, ¿sí? Barra, alias... el winner de Profit. Sí, va cerca del 2, lento pero va lindo, va hermoso, no va lento, va hermoso, así tiene que ser. Imagínate en una cuenta así, en una cuenta de fondeo. ¿A vos qué te interesa si no tiene antes tenían límites o no? Ahora ya no hay límite de, ¿no? para llegar al Profit. Vos podés llegar en un par de meses. Así que, sí, mira, imagínate así tranqui, ¿no? Wow, ¿no? Agarrate, La misma forma tenés que hacerlo cuando estés en las cuentas, ¿sí? De la misma forma, nada más ni nada menos. Después vas a ir mejorando la calidad, ¿no? Obviamente, ¿no? De hacer 2 jueguitos, 3 jueguitos en el fútbol, vas a empezar a hacer más. Y te pongo en la esquina a tirar ahí, ¿no? La pelotita. La realidad es entrenar duro y puro, ¿eh? Bien. Bueno, gente, terminamos en Profit en cuanto a... Muy chiquito, obviamente, pero terminamos, ¿eh? Acá, les comento, acá, Eurogen, ¿qué vi? Miren, ven que está bueno pagarte, porque vos decís, che, ¿por qué no le pusiste el top acá arriba? Un TP 3-1 o 2-1 y te fuiste. Y porque capaz que cae, pero como puedo meterme de vuelta ahora si quiero, me meto. ¿Sí? O quizás no, la idea era llegar a ciertas zonas y como sabía que podía llegar acá, la esperé, pero como soy loco pero no como vidrio, muchas veces se puede dar vuelta como se dio y quizás ahora empieza a hacer altos y bajos hacia arriba, da la vuelta y se viene a dar un besito a este número redondo o a la media móvil. Entonces, ¿no? Algo me pago, por lo menos en scalping, ¿sí? Si fuese, no sé, intradía, donde cada velita dura 30 minutos, de las chiquitas estas, y todo esto es un día capaz, ¿sí? Ahí sí quizás ponemos otros objetivos, ¿no? Bien. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si quiero me puedo volver a meter en este o en cualquier par, ¿sí? En las otras, si lo tenés abierto y está consolidado, tenés que esperar. O te podés meter también en otro, ¿no? Pero muchas veces se suman 2 drawdowns de 2 operaciones distintas. Obviamente, uno piensa, sí, pero si está positiva, y sí, eso está todo bárbaro. Si están las 2 positivas, de 10. Pero y si están las 2 negativas, siempre piensa eso, al revés, ¿sí? No por ser negativo, sino por ser real y tratar de prevenir, ¿sí? Pasito a pasito, gente. Bueno, me voy. Somos poquitos, gente. Tienen que traer Pepe, vamos. Me traen los pepitos. Nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau. Si quieren seguimos por Discord el que esté,
Gente, nos vemos. ¿Cuándo? Y seguramente si no es hoy a la noche, ¿sí? Veremos, ¿sí? Con rock and roll, hoy martes, en la sesión de Tokio, será mañana a la mañana. Y si no es mañana a la mañana, sabé que estamos acá. Si no estamos en alguna plataforma, nos van a encontrar acá en YouTube mañana, ¿sí? O hoy a la noche. Veremos si hago tiempo para charlar, para hacer backtesting, para pasarla bien con buena música. Y bueno, ¿quién te dice, no, que no hago subir algún Pepe para charlar, Nos vemos, gente. Nos vemos. Fue cortito hoy, Escuchá, subite a la nave. Agarrate fuerte, ponete el cinturón de seguridad porque nos metemos, ¿sabe dónde? ¿A qué no sabe dónde? En la nave madre. Fíjate en la nave madre, mirá. Chao. Bien, gente, cinturón de seguridad en las operaciones, por favor, bien. Les deseo un gran martes para todos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatuátelo, vos podés. Siempre vas a tener gente en el entorno que te quiere y el que no, que te van a estar tirando siempre mala onda o miércoles, ¿sí? Vos siempre pensá en positivo y si vos tenés un objetivo a cumplir, intentalo. Por lo menos esa es la idea, ¿sí? Porque la vida tuya es tuya. No jodas a los demás, pero intentalo, ¿sí? Sin joder a los demás, obviamente. Rebuscátela, vos podés, ¿sí? Que nadie te diga que no podés. Nos vemos, gente. Chau, 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 chau.